Bien, jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión, en virtud de otras circunstancias, pues nos vemos precisados a tener que trabajar, dejarles a la orden en sus archivos el trabajo precisamente del tema que nos vamos a revisar o que tenemos programado para el día de mañana. Día de mañana, sábado 28 de noviembre. La ocasión anterior estuvimos revisando sobre la cuestión del músculo cardíaco y logramos avanzar un poco precisamente en esa revisión. Ahora, tenemos pendiente y quedamos de que para esta oportunidad revisaríamos lo que es el músculo liso. Al hablar del músculo cardíaco y el músculo liso, si bien es cierto que histológicamente son diferentes, en cuanto a la actividad funcional, trataremos de explicarnos. En cuanto a lo que se refiere a su función, ambos tipos de músculos comparten precisamente una particularidad. Son de tipo involuntario. Ni el músculo cardíaco ni el músculo liso están sujetos a la voluntad del ser humano. Son involuntarios, muy diferente a lo que sucede con el músculo estriado. Es conveniente también hacer mención de que los tres tipos de músculo en cierto sentido comparten, por ejemplo, su origen. Al hablar de lo que viene siendo la estructura embrionaria, encontramos nosotros que los tres tipos de músculo que los tenemos mencionados, músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso, los tres vienen siendo derivados del mesodermo, de la capa embrionaria que queda en medio. Solamente que notemos bien en el caso del músculo estriado o el músculo esquelético, se va desarrollando precisamente como parte de lo que vienen siendo los derivados del mesodermo paraxial. Y ahí queda, ¿verdad? Músculo esquelético. En el caso del músculo cardíaco y el músculo liso, comparten lo que viene siendo su origen mesodérmico, pero tomando en cuenta una de las partes del mesodermo lateral, que viene siendo el mesodermo visceral, con esto entendemos que estamos hablando de vísceras, donde podemos encontrar vísceras huecas, vísceras macizas, ¿verdad? Y ahora bien, aquí en este caso, pues podemos mencionar el caso del músculo cardíaco. El corazón sabemos que tiene 4 cavidades, las 2 aurículas, los 2 ventrículos, pero sus paredes, las paredes de las aurículas y también las paredes de los ventrículos están precisamente constituidos por músculo. Ahí está el músculo que le llamamos músculo cardíaco. Y también el músculo, pues lo mencionamos en la clase anterior, está este músculo cardíaco, lo encontramos ubicado en las partes de la desembocadura o el nacimiento de los grandes vasos, que ya sabemos de parte de lo que viene siendo el sistema venoso, pues tenemos lo que son las venas cavas y también lo que son las venas pulmonares. Y por otro lado, pues en las arterias pulmonares y la gran arteria aorta. Nos queda pendiente entonces el músculo liso, donde de alguna manera tiene cierta intervención del ectodermo, hablando de lo que se refiere a la cuestión de su origen. Y entonces mencionamos, si bien de acuerdo a su origen comparten en que vienen siendo derivados en cierto sentido del mesodermo, en cuanto a su estructura histológica son diferentes los tres, y en cuanto a su función, solamente tenemos que el músculo esquelético es voluntario y el músculo cardíaco y el músculo liso quedan completamente fuera de nuestro control, de nuestra voluntad. Correcto. Bien, pasamos entonces a considerar que viene siendo ahora ya propiamente el músculo liso, que es involuntario, derivado del mesodermo, y que vamos a encontrar nosotros que solamente tenemos esta excepción, el músculo o los músculos del iris, que forman precisamente el esfínter del iris. Estos son originados de lo que viene siendo el neuroectodermo. Bien, pues para fines de abocarnos a lo que nos ocupa, pasaremos de manera directa a lo que viene siendo ya la revisión del músculo liso. En el caso del músculo liso, hay una particularidad muy especial para con él. Lo vamos a encontrar primordialmente en las vísceras. Aquí tenemos el caso del estómago,
Este viene siendo una sección del duodeno, ¿verdad? Y aquí tenemos pues lo que viene siendo el útero o la matriz. Y en esta otra en esta otra fotografía, es más bien un dibujo. Tenemos un esquema general de lo que vienen siendo los vasos sanguíneos. Y en este caso, primordialmente hablando de lo que son las arterias, que las arterias tienen lo que es su capa adventicia, que es tejido conjuntivo netamente, es como una laminita, una membrana. Después tenemos la capa media, es donde está primordialmente presente el músculo liso, y tenemos la parte más interna, que es la que está en contacto directo con la sangre, donde que se le llama la capa íntima, a la que se recibe ya de un nombre directo el nombre de endotelio. Entonces es más o menos como quedan organizados, y entonces repetimos en las vísceras huecas, y también en los conductos y vasos sanguíneos, es donde vamos a encontrar el músculo liso. Ya que hablamos de conductos, pues tenemos aquí el caso, por ejemplo, de lo que viene siendo el esófago, que no propiamente es un conducto, porque ya como conducto de manera más directa vendría siendo, por ejemplo, el conducto cístico, el colédoco o el pancreático, por mencionar algo. Músculo liso entonces. Me regreso un poquito, porque en este dibujo podemos encontrar más o menos el tipo de forma que tienen las células del músculo liso. Notemos que son células alargadas, se les llama en forma de huso o fusiformes. Notemos también que tienen un solo núcleo. No se da el caso de lo que sucede con el músculo cardíaco, que se empata o se une una célula con otra. Hay sí sistemas de unión, pero no como sucede con el músculo cardíaco. Están separadas una de la otra. Bien, entonces tienen un solo núcleo, y el núcleo está ubicado de manera central, en el centro de la célula. Aquí lo tenemos de una manera esquemática en el color azuloso, en el centro de lo que viene siendo el cuerpo celular. Abundan también, como sucede y como es propio en toda célula muscular, independientemente sea lisa, cardíaca o esquelética, siempre vamos a encontrar un alto contenido de actina y de miosina. En el caso ya del músculo liso, aparecen otras moléculas, como viene siendo el caso de la tropomiosina, la troponina, que son moléculas contráctiles también de tipo filamentoso, y aparecen las fibras reticulares. El tamaño y el diámetro pues ya varían de acuerdo al músculo, el lugar donde lo encontremos, pero más o menos es el promedio que encontramos con ellos, correcto. Aquí tenemos un listado de ciertas características que esta lámina, con estas características la hemos venido mencionando en los tres tipos de músculo. En el caso del músculo liso no vamos a encontrar sarcómera ni miofibrillas. Los núcleos es uno y de localización central, no es subsarcolémico como sucede con el caso del músculo estriado. También el retículo sarcoplásmico sí va a estar presente. No hay túbulos T aquí en este caso, lo que sucede es muy distinto a lo que pasa con los otros dos músculos. La unión celular, este tipo de nexos o uniones comunicantes, esos como tunelitos que se dan entre una célula y otra. La contracción, pues ya quedamos que es involuntaria, lenta y fuerte. De ninguna manera aplica la función del todo o nada, como sucede con el músculo esquelético o el músculo cardíaco. El músculo cardíaco de contracción, sístole. Hay dilatación, diástole. Todo o nada. Y en el caso del músculo esquelético igual. Tenemos contracción o no la tenemos. En el músculo liso la contracción es lenta y fuerte. Para fines de ilustración debemos de tomar en cuenta que en alguna ocasión a todos, en algún momento nos habrán sucedido los famosos cólicos, ya sea a nivel intestinal o a nivel urinario. ¿Quién no ha padecido el dichoso mal de orín? Cuando de pronto empieza la sensación y viene, y hasta llorar o a gritar se ha dicho. ¿Qué sucede? Esa contracción es involuntaria, no la podemos controlar, es lenta, se toma su tiempo, pero intensa.
de tal suerte que el paciente puede incluso hasta chocarse, ¿no? En los casos más graves. Bueno, la cuestión de, por otro lado, del control del calcio también es importante. Tenemos nuestras fuentes extracelulares del calcio y también a través del retículo sarcoplásmico. La unión del calcio a una molécula importante que se llama así, la calmodulina. En el caso del músculo liso sí tenemos regeneración. Recordemos que en el caso del músculo cardíaco, el miocardio no se regenera. La parte dañada queda sustituida por tejido conectivo. Entonces, si hay regeneración, en consecuencia tenemos mitosis. Las fibras nerviosas vienen del sistema nervioso autónomo. Hay tejido conectivo, si lo hay, formando el endomisio. Y también tenemos nosotros que la célula, como ya mencionamos, es fusiforme, o sea, alargadita y sin estriaciones y con un núcleo único. Muy bien. Entonces, tenemos también que, dice aquí, ¿verdad? El músculo liso, conocido no curvo o no voluntario, se conforma de células de forma de uso y lo vamos a encontrar primordialmente en todos los aparatos reproductor, excretor, vasos sanguíneos y órganos internos. Entonces, si hablamos del aparato reproductor, pues aquí tenemos primordialmente lo que viene siendo la matriz, las trompas de falopio, podemos encontrarlo también a nivel vaginal. En el caso del varón, pues lo vamos a encontrar en los conductos seminíferos y también en el conducto, en lo que viene siendo en el canal de la uretra, estamos hablando también a nivel urinario, en los ureteros, en la vejiga, en la uretra, ahí vamos a encontrar músculo liso. En los vasos sanguíneos, ya lo mencionábamos, venas y arterias tienen su propia cantidad de músculo, pero predomina más, es más manifiesto en el caso de las arterias. Órganos internos, hablando de otros aparatos, pues tenemos el caso de los bronquios. Los bronquios también tienen una buena cantidad de músculo liso. Todos hemos oído hablar del broncoespasmo que se da en el paciente, por ejemplo, el paciente asmático, los bronquios se cierran, que lo que está sucediendo se ha contraído el músculo. Otros órganos internos, pues también pues ya mencionábamos el caso del esófago, los conductos en el caso del tubo digestivo, conducto cístico que viene de la vesícula biliar, conducto pancreático que viene del páncreas, el colédoco donde se juntan ambos, tanto el cístico como el pancreático para desembocar en el duodeno. Y bien, pues ya quedamos que todos estos tienen su contracción. La contracción es de tipo lento y muy intenso según el caso. No encontramos estrías, no existen. Hay algunas, pero son de tipo longitudinal, no transversales, no atravesadas, vaya, aquí lo podemos ver, los núcleos, y sí se alcanzan a notar ciertas fibritas, pero son a lo largo, ciertas estrías, pero a lo largo, no transversales como sucede con el músculo esquelético. Bien, la contracción entonces está mediada por el sistema nervioso autónomo y quedamos que la presencia de proteínas contractiles como es la miectina y la miocina pues también es importante porque es parte precisamente de la estructura que nos va a ayudar en la función. Esto totalmente, jóvenes, es un copy-paste donde estamos hablando precisamente de como estamos viendo, una microfotografía del músculo liso de un colon. En el caso del tubo digestivo, hablando del intestino tanto delgado como grueso, vamos a encontrar precisamente esta situación. Vean ustedes, tenemos nosotros una capa de músculo externa que es transversal y tenemos una capa interna que es longitudinal. ¿Por qué el asunto de que sean de esta manera? Porque el tubo digestivo, para empujar el bolo alimenticio en el caso del intestino delgado y el bolo fecal en el caso del intestino grueso, tienen que hacer un movimiento que se llama peristaltismo, mover, empujar. Entonces, mientras la capa interna se contrae y hace más reducido la luz del intestino, la capa externa también se contrae, pero esa sirve como para empujar. Entonces es una mezcla de movimientos. Hay un dato importante en el caso del estómago, nos regresamos aquí, notemos que en el caso del estómago es un músculo, es un órgano muy peculiar porque tiene fibras transversales, fibras longitudinales, acá están, y fibras oblicuas. De tal manera que esto, tratemos de entenderlo, contrae esta
lo hace, lo reduce en un sentido, contrae esta, lo reduce en otro, y contrae en esta, lo reduce de otra manera. Entonces, esos movimientos le permiten un trabajo similar a lo que sucede, por ejemplo, con la licuadora, para que ayude a hacer lo que se llama toda la mezcla de los jugos gástricos con el bolo alimenticio. Muy bien. Tenemos el asunto de la peristalsis, también se va a dar en el caso del el tubo urinario, para que por ahí lo tengan presente, y en los conductos que ya mencionábamos del tubo digestivo, cístico, colédoco, perdón, y pancreático. Bien. Tenemos aquí esta microfotografía donde vamos a encontrar ciertas estructuras importantes del músculo liso. Tenemos la mención del retículo sarcoplásmico, que sabemos es el que interviene en el metabolismo del calcio, de suma importancia en el momento de la contracción. El aparato del Golgi, que también tiene una función muy importante en este particular. Y por ahí, pues en su momento aparecen también las mitocondrias, que sabemos son necesarias por la cuestión de la energía. Quedamos que en el músculo liso una manera de unirse a las células una con otra es precisamente a través de las uniones celulares de este tipo, el famoso canal, unión de tipo de hendidura, canal de hendidura o adduction, que permite, dijimos, el movimiento de iones y ciertas moléculas pequeñas entre una célula y otra, librando por completo, ¿verdad?, lo que viene siendo el espacio intercelular y pasando o superando lo que viene siendo la barrera semipermeable de la membrana plasmática de ambas células. Bien. Y por otro lado también, habíamos comentado el asunto de la actina y de la miosina. Aquí tenemos, esto es en un esquema un poquito más a detalle, los complejos de hendidura que tenemos y cómo cruzan de un lado a otro entre las células para favorecer el movimiento de algunos iones y de algunas moléculas para precisamente se lleve a cabo la transmisión del impulso contráctil. En el caso del músculo liso, jóvenes, vamos a tener la cuestión de que el mecanismo de contracción se lleva a cabo mediante tres mecanismos, vaya dicha sea la palabra, tres vías diferentes. Puede ser de tipo mecánico, de tipo eléctrico, de tipo químico. Con todo y esto, existen señales que inician, que regulan la contracción, pero también es importante la presencia del calcio. Si el calcio no está presente o está deficiente, el proceso de contracción va a tener problemas. Veamos por partes. El caso del estímulo mecánico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que viene siendo aquellos órganos huecos y los tubos también. Si mencionamos lo que son los conductos y los vasos sanguíneos, todos ellos, llegado el momento, tienen algo adentro. Hay algo adentro. ¿Qué podemos mencionar? Pensemos en la vejiga. La vejiga urinaria está recibiendo gota a gota de ambos riñones la orina. Pero llega el momento en que ya tenemos cierto volumen concentrado ahí, pensemos 200 mililitros. No voy a estar pensando que son litros, no es mucho la capacidad de la vejiga. Ya 200 mililitros ya como que empezamos a sentir ganas de orinar. ¿Qué es lo que está despertando ese estímulo o lo que está generando? La presencia de la orina, el volumen. O sea, con el volumen está distendiendo la pared del músculo vesical y entonces se presenta el deseo de orinar. Tenemos el caso también del estómago. Cuando tenemos hambre, ya me rugen los intestinos, el estómago está vacío. A medida que empezamos a comer, ¿cuándo es el momento en que nosotros decimos que ya no queremos comer? Cuando ya la distensión del estómago por causa del volumen de alimento envía las señales al cerebro y el centro del hambre dice basta ya, hasta aquí. ¿Verdad? Claro, cuando tenemos cierta educación, cuando no, pues nos da lo mismo y seguimos comiendo. Entonces, es la manera de que hay un estímulo mecánico. A nivel de lo que son los vasos, lo hace la presencia de la sangre. Ya hablábamos en otro momento del efecto reológico y también que dan de la presión oncótica que se da a través, o la presión osmótica que se da, oncótica, osmótica y demás, que se dan a través de precisamente de la sangre y sus diferentes componentes y que distienden también los vasos. Eso es el estímulo mecánico y que favorece cierta contracción espontánea.
Tenemos el asunto del estímulo eléctrico, es el otro. Aquí vamos a encontrar la presencia precisamente de los neurotransmisores, que damos que lo hace a través del sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos la presencia de la acetilcolina y la de noradrenalina llegado el momento. Estos receptores estimulan la membrana celular o el famoso sarcolema, porque estamos hablando de la membrana del músculo, sarco, carne, ¿verdad? Y entonces generan el potencial de acción de membrana y abre los canales sensibles, precisamente los canales de calcio sensibles al voltaje. Tenemos la ilustración. Esta es la neurona presináptica y nos libera el neurotransmisor. Aquí se nos habla de la acetilcolina. Esta, al estar liberada, cambia los voltajes a nivel de la membrana, se abren los canales de calcio, perdón, y esto empieza a generar el potencial de membrana para que se lleve a cabo la función. En este caso, contracción, estamos hablando de músculo. Tenemos el otro caso del estímulo de tipo químico. Este es un poco más complicado y les voy a pedir, de favor, pongamos atención. Aquí entran en función, por un lado, los neurotransmisores y por el otro lado, otras moléculas que se van a llamar segundos mensajeros. Pongamos cuidado. Intervienen aquí, por ejemplo, se nos menciona en el documento que consultamos, la vasopresina, la angiotensina 2 y el tromboxano A. ¿Estos qué hacen? Abren los canales receptores específicos de la membrana, iniciando con esto la contracción. Pero entonces, como quien dice, arrancan, inicia la contracción. Pero como que se alcanza a detener un poquito y entonces no logra llevar a cabo la despolarización total de la membrana y por lo mismo no se genera el potencial de acción y entonces se echa a mano de unas moléculas que se llaman segundos mensajeros. Ahorita explicamos esto. Aquí en el documento se nos menciona 4 de ellos. El inositol, el 1,4,5-trifosfato. Notemos que no estamos hablando del ATP, este es otro. El 1,4,5-trifosfato, los acoplados a proteína G y el óxido nítrico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Veamos nosotros el asunto. Viene el estímulo. El estímulo libera el neurotransmisor, que puede ser cualquiera de los que mencionamos, vasopresina, angiotensina o tromboxano. Y después de esto, ese neurotransmisor se va a unir a un receptor específico. Ustedes no han visto bioquímica todavía, pero ya se ha hablado de que existen a nivel de la célula ciertos receptores que son muy, muy así como quisquillosos, muy egoístas, ¿verdad? Que nada más yo. Entonces, para cierto neurotransmisor. Pero empieza la función y no logra que esta función se lleve a cabo, hablando de lo que viene siendo la despolarización de la membrana para que se genere el potencial de acción. Entonces dice, bueno, necesito que alguien me eche la mano. Y es donde entran en función esos segundos mensajeros, cualquiera de estos puede ser, ¿verdad? Entran en función estos, ¿y qué hacen estos? Abren canales iónicos y con ello también se lleva a cabo, dice aquí, ¿verdad? El citoplasma y el núcleo modifica la síntesis de proteínas o de estas enzimas y este efecto es a mediano o largo plazo. Ojo con esto. ¿Qué tipo de contracción quedamos que tenía el músculo liso? Quedamos que es lenta y tardada e intensa. ¿A qué se debe esto? A la presencia del segundo mensajero en el tipo de estímulo químico. Esa contracción tiene un efecto a mediano y largo plazo. A veces decimos, oye, ya se te quitó el cólico. No. ¿Y cuánto llevas? Casi una hora. ¿Cómo es posible que aguante tanto? Pues es precisamente como resultado de los segundos mensajeros. Y entonces tenemos nosotros, por un lado, que veamos el segundo mensajero, son moléculas mediadoras del efecto de sustancia neuroactiva liberada en la sinapsis química, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que el segundo, dice aquí, del estímulo ordinario viene el estímulo, la liberación de un neurotransmisor, unión del receptor específico, la apertura de los canales iónicos específicos, los cambios de potencial de membrana y el potencial es inmediato. Corazón, músculo estriado. En el segundo mensajero, y que no es lo único, el estímulo, la liberación del neurotransmisor, unión al receptor específico, síntesis del segundo mensajero,
Se abren los canales de iónicos, entre los canales de calcio. El citoplasma o el núcleo modifica la síntesis de proteínas y de las enzimas y viene entonces el efecto a mediano o largo plazo. Un cuadro comparativo de lo que viene siendo la contracción tipo ordinaria y también como mediada por el segundo mensajero. A nivel del músculo liso, no tenemos túbulos T. Pero entonces, ¿qué es lo que sí vamos a encontrar? Existen unas imaginaciones en la célula junto al retículo endoplásmico liso y hacen las veces de túbulo T. En el músculo liso, perdón, en el músculo cardíaco, en el músculo estriado, sí tenemos el músculo T. En el músculo estriado son las tríadas, los dos retículos de un lado, de una célula y del otro, y en medio va el túbulo T. En el caso del músculo cardíaco solamente son diadas, el retículo sarcoplásmico de la célula junto con el túbulo T. Pero sin embargo, estas invaginaciones nos van a servir para entregar calcio al citoplasma. Lo liberan. Viene el estímulo, despolariza la membrana y favorece entonces el aumento de la concentración de calcio. O sea, todo va en un juego como de que, bueno, ya liberaron calcio, pues que venga más calcio y más calcio para que se lleve a cabo la contracción. Repetimos. El retículo sarcoplásmico libera precisamente el calcio. Ya quedamos que en el músculo liso, no habiendo túbulos T, el retículo sarcoplásmico hace las veces de túbulo T. El túbulo T en las células que existen, cardíaco y esquelético, sirve para almacenar calcio, igual como sucede con el retículo sarcoplásmico. Muy bien. Aquí en este caso, músculo liso, es el retículo sarcoplásmico el que libera el calcio. Con esto se despolariza la membrana y viene más liberación de calcio. Con esto se activan las proteínas sensoras de voltaje, se abren las compuertas para la liberación de más calcio por parte del retículo sarcoplásmico y con la ayuda del segundo mensajero, el calcio se une a esta molécula, la famosa calmodulina, y con esto la miosina se activa y sobreviene la contracción. Una vez que termina la contracción, bueno, entonces ya la bomba de calcio se encarga de regresar el calcio al retículo sarcoplásmico o al citoplasma según sea el caso. Y es la manera como se lleva a cabo la función en la célula del músculo liso, que ya quedamos, es de tipo fusiforme, con su núcleo central, la presencia de actina, de miosina, las proteínas un poquito más importantes que tenemos aquí, está el caso de la calmodulina, donde se va a unir el calcio una vez que fue liberado, y unido esto se une con la miosina y se lleva a cabo el proceso de la contracción. Es, muchachos, lo que tenemos para esta oportunidad y quedamos a la orden. Ya decíamos al principio, por causa de otras actividades, lamentablemente no nos podemos ver el día de mañana. Este trabajo se les será entregado en su WhatsApp y en su correo para que lo tengan a la orden. Quedamos en comunicación, nos estaremos mirando. Más bien, estén atentos porque tenemos todavía pendiente el sistema nervioso y el calendario se nos está cerrando. En la semana, su servidor les informa cómo queda organizada la parte final de nuestra materia. Un gusto estar con ustedes. Cuídense. Hasta luego.